En una noche tranquila en St. Mary Mead, el coronel Bantry desapareció sin dejar rastro. Su sombrero quedó atrás, su cigarro aún ardía. Pero los secuestradores olvidaron una cosa: la señorita Marple nunca pasa por alto la pista más pequeña. Y esta desaparición esconde un secreto más oscuro de lo que nadie se atrevería a imaginar. El chillido estridente de la campana del teléfono atravesó el silencio previo al amanecer de Gossington Hall, con toda la urgencia de una alarma de incendio. En la despensa del mayordomo, bajo las escaleras, James Dobson hizo una pausa en su ritual matutino de pulir la plata. Su experiencia le permitió señalar con exactitud que la llamada había llegado a las 6:10 en punto, según el reloj del pasillo. Arriba, podía escuchar la marcha medida de los pasos del coronel Bantry cruzando el rellano, seguida de la voz militar, aún firme y clara, que alguna vez había ordenado respeto en pleno desierto egipcio. Bantry, aquí. James continuó con su pulido, aunque sus oídos permanecieron atentos. En sus 30 años de servicio en Gossington había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para medir el estado de ánimo de la casa a partir de los sonidos más pequeños. Y había algo diferente en aquella llamada, algo que hizo erizarse el vello de su cuello con una incomodidad espesa. 20 minutos. La voz del coronel sonó con resolución característica. El receptor volvió a caer en su cuna con un clic decidido. James escuchó el sonido de la puerta del dormitorio abrirse, seguido de las palabras del coronel, vibrantes de energía. Cross. Necesita un aventón, aparentemente. Iré en el Wolseley y lo tendré resuelto en un instante. James sonrió para sí mismo al oír la suave protesta de la señora Bantry. Pero, Arthur, ¿a estas horas? No puede esperar hasta después del desayuno. Nonsense, Dolly. ¿Un camarada varado? Imposible dejar a un amigo en apuros. Estaré de vuelta antes de que termines tu té. La conversación se fue apagando mientras el matrimonio descendía las escaleras. James dejó a un lado su paño de pulir y miró el reloj de la cocina. Minutos después, oyó la tos característica y el retumbar del Wolseley encendiéndose en el garaje. Horas más tarde, aún sin noticias del coronel, la inquietud comenzaba a crecer. ¿Ha regresado el coronel?, preguntó la señora Bantry, con un temblor apenas perceptible en su voz. No todavía, señora, respondió James con cortesía profesional. Me atrevo a decir que la dificultad del mayor Hall resultó más complicada de lo previsto. La señora Bantry asintió, pero sus dedos tamborileaban contra el brazo de la silla, traicionando su nerviosismo. Aquella ansiedad era extraña en ella, poco común, y por ello más preocupante. A las 7 en punto, James organizaba la bandeja del correo cuando oyó el golpe fuerte de unos nudillos contra la puerta principal, seguido inmediatamente del imperioso repique del timbre, señales claras de alguien con prisa y poca paciencia. Abrió la puerta para encontrar a un chiquillo del pueblo, desaliñado y nervioso, de no más de 12 años. Mensaje para la señora Bantry, señor, dijo apresurado, extendiendo un sobresellado hacia James, como aliviado de librarse pronto de aquella carga. ¿Quién le dio este mensaje, muchacho? Un caballero en un coche, señor. Dijo que era particularmente urgente, que debía traerlo de inmediato. Y me dio un chelín entero por hacerlo. James tomó el sobre, notando con desconcierto su peso inusual, y el hecho de que no llevaba dirección escrita. Momentos después, en la sala de la mañana, la señora Bantry leyó la nota. Su rostro palideció, y su voz se quebró cuando apenas pudo murmurar. Envíe un mensaje inmediatamente a la señorita Marple. Pídale que venga enseguida. Luego, llame a la comisaría de Match Benham y al doctor Haydock también. ¿Ha ocurrido algún accidente, señora?, preguntó James con cautela. Los ojos de la señora Bantry se encontraron con los suyos. En ellos, James vio un miedo que nunca antes había contemplado en sus largos años de servicio. El coronel ha sido secuestrado, James. Esta nota exige que lleve la caja de efectivo del fondo del hospital al portón del molino, antes del mediodía de hoy. De lo contrario, matarán a mi esposo. La sala de la mañana pareció oscurecerse, a pesar del fuego que crepitaba alegremente en la chimenea. James, aunque solo por un instante, perdió su compostura habitual. Luego inclinó la cabeza con respeto. Sí, señora. Lo arreglaré de inmediato. Mientras se dirigía al teléfono, reflexionó con calma profesional. En tiempos de crisis, solo hay una persona a la que acudir. Y así, unas horas después, la señorita Marple llegó a Gossington Hall. Con sus ojos azules agudos, observó cada detalle mientras James la conducía a través de los corredores familiares.
La compostura de la señora Bantry, tan admirablemente mantenida ante los sirvientes, se resquebrajó apenas vio a su vieja amiga. Arthur salió esta mañana muy temprano, explicó con voz quebrada. La fuerza de la costumbre de sus días en el ejército, supongo. La señorita Marple asintió y se dirigió directamente al patio de ladrillo donde solían guardarse los autos. La niebla matinal comenzaba a levantarse, y los primeros rayos del sol arrojaban largas sombras sobre el empedrado. Allí estaba el Wolseley, estacionado exactamente como siempre, su cromo brillando a pesar de la tenue luz. La señorita Marple se acercó despacio, como una naturalista examinando a una criatura en su hábitat. Pasó la mano suavemente por el capó aún frío. Curioso, murmuró. Se inclinó junto al cordón de la campana que comunicaba con la casa. Tocó el tirador de latón. Esto ha sido engrasado recientemente, ¿y qué tenemos aquí? Con dedos hábiles, descubrió un fino hilo negro enrollado en el mecanismo, casi invisible en la penumbra. Lo siguió hasta donde se unía al perno que aseguraba las grandes puertas. Ingenioso. Susurró con aprobación. Con solo manipular este tornillo, se logra que la campana suene exactamente igual que si alguien abriera las puertas desde dentro. El sonido se oiría claramente en la casa, sobre todo en la calma de la madrugada. La señora Bantry observaba, fascinada, mientras la señorita Marple demostraba el mecanismo. En efecto, el tintineo era perfectamente audible desde el patio. Pero, ¿por qué alguien se tomaría tantas molestias para fingir que Arthur había tomado el coche, cuando claramente no lo hizo? Eso, mi querida Dolly, es precisamente lo que debemos descubrir. La señorita Marple continuó su examen, señalando la vaselina fresca que se había aplicado a las bisagras de la puerta para evitar su protesta crujiente habitual. Hizo una pausa al lado del banco de trabajo de Arthur, donde sus diversos accesorios automovilísticos estaban perfectamente dispuestos. Sus guantes de conducción están aquí, y su gorra automovilística. Lo más peculiar de un hombre que se establece en una misión de rescate, ¿no te parece? Arthur nunca conduce sin sus guantes, confirmó la señora Bantry, con un dejo de ansiedad. Sus manos son bastante sensibles al aire frío de la mañana. Muy cierto. ¿Y su pipa? Los ojos de la señora Bantry se abrieron con asombro. Su pipa siempre viaja con él, pero esta mañana todavía estaba caliente en la mesa de la habitación, cuando bajé a tomar el té. James lo mencionó particularmente porque le pareció extraño. La señorita Marple asintió lentamente, su mirada aguda iluminada por la lógica. Los hábitos de un hombre, Dolly, son tan reveladores como sus huellas digitales. Créeme, tu esposo no se iría más para un viaje en motor sin su pipa de lo que se aventuraría sin sus pantalones. El sonido de un motor que se acercaba interrumpió su investigación. A través de la ventana del garaje, pudieron ver el vehículo oficial del inspector Slack entrar en el camino, seguido muy de cerca por el familiar Robert del Dr. Haddock. Llega la caballería, observó la señorita Marple con una suave nota de diversión. Me temo que nuestro examen tranquilo está a punto de ponerse más concurrido. Mientras se preparaban para dejar el garaje, la señora Bantry atrapó con fuerza el brazo de su amiga. Jane, ¿qué significa todo? Si Arthur nunca salió de Gossington, entonces, ¿dónde demonios está él? Los ojos de la señorita Marple brillaron con esa peculiar intensidad que quienes la conocían bien ya habían aprendido a reconocer, la señal de que su mente trabajaba en su punto más agudo. Sospecho, querida, que tu esposo está considerablemente más cerca de lo que nadie imagina. La pregunta no es a dónde ha ido, sino más bien dónde ha sido llevado, y por quién. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó casi a un susurro. ¿Y la llamada telefónica del mayor Hall, fue realmente de él, Dolly? ¿O de alguien que sabía que Arthur respondería sin dudarlo a la voz de un amigo pidiendo ayuda? Las palabras cayeron como una nube helada sobre la señora Bantry. La idea de que la llamada hubiera sido falsa, de que Arthur nunca hubiera abandonado los terrenos, transformaba su desaparición, ya no era obra de salteadores oportunistas, sino de alguien con un conocimiento íntimo de Gossington Hall, alguien que entendía las rutinas del coronel y supo atraerlo a una trampa cuidadosamente preparada. Los pasos firmes del inspector Slack resonaban en el patio cuando la señorita Marple añadió una observación final, con calma casi desapercibida. La telaraña, Dolly, debemos examinar la telaraña. El inspector Slack irrumpió en Gossington Hall con su aire de eficacia rápida, seguido por el Dr. Haddock, cuyo rostro amable mostraba ahora profunda preocupación. Los ojos del inspector, siempre afilados, recorrieron el grupo reunido,
y su porte reflejaba a un hombre dispuesto a atravesar lo que él mismo consideraba histeria femenina con la espada de su sentido común masculino. Ahora bien, comenzó, dejándose caer pesadamente en el sillón favorito del coronel, sin invitación alguna. Tengamos los hechos. Su esposo recibió una llamada telefónica esta mañana y se fue a ayudar a un amigo. Posteriormente, recibimos una nota de rescate. Caso clásico de ladrones de carretera oportunistas, diría yo. La señorita Marple, que había permanecido en silencio con su té entre las manos, levantó la vista con una inocencia encantadora. Qué fascinante que esté usted tan seguro, inspector. ¿No podríamos examinar primero la escena antes de sacar conclusiones tan definitivas? La mandíbula del inspector Slack se tensó apenas. Había lidiado antes con las suaves intervenciones de la señorita Marple, respetaba a regañadientes sus ocasionales aciertos, pero encontraba sus métodos irritantemente poco ortodoxos. Muy bien, señorita Marple. Aunque sospecho que no hallaremos nada. Estos delincuentes rara vez dejan tarjetas de visita. Quizás, respondió ella con una sonrisa agradable. Pero yo sugerí a Dolly que examináramos los terrenos antes de que demasiada gente comenzara a pisarlos. El rocío de la mañana, ya sabe, puede ser notablemente revelador. El doctor Haddock, que escuchaba con creciente interés, carraspeó con delicadeza. Si me permite, inspector, las observaciones de la señorita Marple han demostrado ser valiosas en el pasado. Quizás convenga escucharlas antes de levantar teorías. Con visible desgana, Slack aceptó acompañarlas al jardín. En ese mismo instante apareció James, anunciando que el guardabosques Matthews pedía hablar urgentemente. Bien, veamos qué tiene que decir ese hombre, gruñó el inspector. El grupo avanzó por el camino cubierto de rocío hasta las puertas del albergue. La hierba cristalizada brillaba con la luz creciente del sol. La señorita Marple se movía con un propósito sereno, escaneando cada detalle del suelo con ojos de naturalista. De pronto, exclamó con una alegría casi infantil. ¡Oh, qué maravilla tan perfecta! Todos se detuvieron en seco. El inspector la miró, desconcertado. Le ruego me disculpe, señorita Marple. La telaraña, inspector. Justo allí, sobre el poste de la puerta. Señalaba con deleite una intrincada red de seda, aún cargada de rocío brillante como diamantes. Preciosa, sin duda, masculló Slack con impaciencia. Pero no veo en qué ayuda eso a nuestra investigación. No lo ve. La voz de Marple adquirió ese tono suave, precursor de sus observaciones más demoledoras. La telaraña está intacta. Perfectamente intacta. Si el Wolseley hubiera pasado por estas puertas esta mañana, el auto habría destruido la red por completo. Y créame, las arañas son arquitectas muy celosas. Construyen al amanecer, cuando nada perturba su trabajo. La señora Bantry se inclinó, su respiración se volvió temblorosa. Entonces, Jane, ¿quieres decir que si Arthur hubiera salido por aquí? La telaraña se habría roto, confirmó Marple con serenidad. No lo hizo. Ningún automóvil pasó por esta entrada desde anoche. Estoy completamente segura. El inspector examinó en silencio, su escepticismo habitual tambaleándose ante la lógica impecable. Quizás usó la entrada lateral, replicó con poca convicción. Oh, por supuesto. Concedió Marple alegremente. Examinémosla también. Rodearon la finca hasta la puerta lateral, pero allí la grava mostraba solo las viejas marcas de la carretilla de Matthews, ya cubiertas en parte por hojas húmedas. Fue entonces cuando Slack llamó al guardabosques, que esperaba con evidente nerviosismo. Bien, Matthews. ¿Qué es eso tan urgente que quiere informar? El anciano tocó su gorra respetuosamente. Pues verá, señor, yo me levanté temprano, cuidando mis verduras, cuando escuché que un motor arrancaba allá en la casa grande. Pero lo extraño es, señor, que nunca vi que pasara ningún coche frente a mi albergue. No esta mañana, ni ninguna mañana de esta semana. Old Matthews levantó la vista con gravedad. Y mantengo un ojo agudo en los venires y los ahiers, eso hago. Lo más observador, murmuró la señorita Marple con aprobación. Se había movido para examinar la puerta del Bicket, que proporcionaba acceso peatonal a los arbustos. Inspector, ¿podría mirar esto? La pequeña puerta mostraba signos claros de uso reciente. El césped debajo estaba aplanado, y la vara de la señorita Marple reveló una hendidura distintiva en la tierra blanda, como si alguien hubiera tirado, o abierto con sumo cuidado.
La palmada de madera llamó la atención del inspector. ¿Está sugiriendo, señorita Marple, que el coronel Bantry nunca dejó los terrenos en absoluto? Estoy sugiriendo, inspector, que se nos ha presentado un elaborado engaño. Alguien quiso que creyéramos que el coronel había salido en respuesta a la llamada del mayor Hall. El doctor Haydock, con expresión de creciente fascinación, habló de repente. ¿Fue llevado contra su voluntad, a través de esta misma puerta? Creo que eso es exactamente lo que sucedió, doctor. La pregunta es, ¿quién, y con qué propósito final? En ese momento apareció Mason, el chofer que se había unido al hogar solo el mes anterior. Era un hombre delgado y nervioso, cuyas manos llevaban las manchas permanentes de su oficio. Rogando su perdón, gritó, acercándose con evidente renuencia, pero no pude evitar escuchar. Estuve en la bomba del patio esta mañana cuando oí que el Wolseley arrancaba. Tan claro como cualquier cosa. No hay confusión con esa nota de motor, señor. La señorita Marple lo consideró con interés cortés. «¡Qué oído tan agudo, Mason!», asintió agradablemente. Con la bestia profesional, ya ve, oportunidad y motivo para organizar una elaborada farsa. En ese instante, el sargento Lake apareció, sin aliento, con un hallazgo importante que estaba ansioso por compartir. «Inspector», gritó, «encontré huellas de neumáticos en el carril, más allá del campo de cricket. 2 juegos distintos, señor, y uno de ellos fresco como la leche de esta mañana». Los ojos del inspector Slack se iluminaron con satisfacción profesional. «Ah, ahora estamos llegando a algún lado». Guiando el camino, el sargento llevó al pequeño grupo por el carril, que se ensanchaba ligeramente para acomodar el tráfico de la granja. El sargento se detuvo y señaló triunfante la tierra blanda del borde. «Van, muy probablemente», murmuró, examinando los detalles de las impresiones. La expresión del inspector Slack se tornó escéptica. «Pero si ese es el caso, señorita Marple, ¿qué pasa con estas pistas de diamante frescas? Claramente siguen la misma ruta hacia Chester Cross». La señorita Marple se levantó y se sacudió la tierra de los guantes con precisión metódica. «Esa, inspector, es precisamente la pregunta crucial. Veremos a dónde nos llevan». La partida continuó siguiendo el rastro de los neumáticos de patrón de diamante. Permanecieron claros hasta que alcanzaron una brecha en el seto, junto al campo de cricket, donde terminaban abruptamente. «Lo más peculiar», murmuró el inspector Slack, frunciendo el ceño. «Los neumáticos no desaparecen en el aire». La señorita Marple había cruzado ya la brecha, y su atención se centró en un pequeño cobertizo de madera en la esquina más lejana del campo, usado por el jardinero para guardar sus herramientas. «Sargento Lake», llamó con voz agradable, «¿podría preguntar al jardinero cuándo usó su carretilla por última vez?». El sargento, perplejo, obedeció, trotando hacia el pueblo. Mientras tanto, la señorita Marple examinaba el terreno alrededor del cobertizo. «La tierra aquí ha sido perturbada», anunció. «Y si no me equivoco, esa es una pista de carretilla que lleva desde el cobertizo hasta el seto». La señora Bantry miró incrédula. «Pero Jane, ¿qué podría tener una carretilla que ver con la desaparición de Arthur?». «Todo, mi querida Dolly. Si alguien quiso crear la impresión de que un vehículo motorizado había pasado en dirección a Chester Cross». El inspector Slack comprendió con visible reticencia. «Está sugiriendo, señorita Marple, que alguien dejó un rastro falso, usando una carretilla equipada con neumáticos distintos. Algo similar a un carrito o una moto, quizá», corrigió suavemente la señorita Marple. «Algo que dejara el patrón de diamante que observamos, pero que una sola persona pudiera maniobrar fácilmente». El doctor Haydock sacudió la cabeza, asombrado. «¿Pero por qué ir a semejantes extremos? ¿Qué propósito serviría ese engaño?». «Convencernos de que el coronel Bantry había sido interceptado en la encrucijada de Chester por ladrones de caminos», explicó la señorita Marple. El falso rastro sugería que los secuestradores habían huido en esa dirección, con su víctima. En ese instante, el sargento Lake regresó, ligeramente sin aliento. «El jardinero dice que su carretilla ha estado desaparecida desde el martes, señor. La ha buscado por todas partes». «¿Martes?», repitió pensativamente la señorita Marple. 3 días para planear y preparar. Este no fue un crimen impulsivo, inspector». Como si sus palabras invocaran un recuerdo, la señora Bantry de pronto presionó su mano contra la retícula. «Oh, casi lo olvido en toda la confusión. La nota de rescate, Jane, debes verla». Sacó un sobre con dedos temblorosos,
y la señorita Marple lo aceptó, examinándolo con meticulosa atención. El papel era de buena calidad, costoso y sustancial. La mecanografía, ordenada, aunque mostraba irregularidades de un aficionado usando una máquina antigua. Produzcan el dinero del fondo del hospital, en el claro de Toy Meadow al mediodía, o el coronel Bantry morirá. Firmado, Rook. El inspector Slack frunció el ceño. Curiosa demanda. ¿Por qué el dinero del hospital, específicamente? Las joyas de la señora Bantry serían mucho más valiosas y fáciles de vender. Una observación excelente, inspector, asintió la señorita Marple. La mayoría de secuestradores exigirían joyas o efectivo no rastreable. El fondo hospitalario representa una suma muy concreta y bastante limitada. El rostro de la señora Bantry se llenó de angustia. El fondo contiene quizá 40 libras en total, reunidas en el último mes con actividades parroquiales. Apenas suficiente para justificar todo esto. A menos, añadió la señorita Marple en voz baja, que el dinero no sea el verdadero objetivo. Las palabras cayeron como una neblina matinal sobre el grupo. El doctor Haydock se aclaró la garganta, pensativo. Jane, ¿quieres decir que todo esto no busca ganancia monetaria, sino otro propósito? Creo, doctor, que alguien necesitaba al coronel Bantry fuera del camino, al menos temporalmente, y que esa demanda obligaba a la señora Bantry a estar en un lugar específico, en un momento preciso. La expresión del inspector Slack se volvió sombría. El claro de Toy Meadow es un sitio aislado, lugar perfecto para una emboscada. Oh, añadió la señorita Marple, con significado tranquilo, el lugar perfecto para asegurarse de que la querida Dolly estuviera fuera de Gossington Hall, justo cuando se cometiera el verdadero crimen. El reloj de la iglesia dio las 10. 2 horas quedaban hasta el plazo del rescate. 2 horas en las que debían desentrañar una red de engaños, que se volvía más compleja con cada revelación. Pero la atención de la señorita Marple ya se había vuelto hacia Gossington Hall, donde sospechaba que las respuestas a sus preguntas estaban ocultas entre las habitaciones y corredores de la casa en sí. La comitiva regresó a Gossington Hall con considerablemente más preguntas que respuestas. Los descubrimientos de la mañana habían transformado lo que el inspector Slack había descartado inicialmente como un robo directo en la carretera en algo mucho más siniestro y complejo. Cuando se acercaron a la familiar fachada georgiana, la atención de la señorita Marple se fijó en detalles que había pasado por alto en su preocupación por la angustia de la señora Bantry. Dolly, querida, dijo suavemente, al detenerse en el salón de entrada, ¿podría examinar su lista de teléfonos? Me di cuenta de que colgaba junto al aparato, y tengo una curiosa fantasía sobre esas cosas. La señora Bantry, algo perpleja, condujo obedientemente el camino hasta la pequeña mesa de caoba donde residía el teléfono familiar. Además, colgaba una tarjeta ordenada, escrita con la precisa caligrafía de la señora Bantry, enumerando los números llamados con mayor frecuencia por la familia. Miss Marple estudió la lista con la misma atención cuidadosa que podría haber dedicado a un manuscrito raro. Era característico de la naturaleza ordenada de la señora Bantry, cada entrada perfectamente alineada, escrita en su elegante y fluido guión con pluma fina. «¡Qué metódica eres, Dolly!», observó la señorita Marple, con admiración genuina. «Veo que tienes tu pequeño sistema de llamadas de marcado. Esta marca al lado del Dr. Hay, por ejemplo». «Oh, sí», respondió la señora Bantry, animándose al tema pese a su ansiedad. «Siempre marco las llamadas que debo devolver con una pequeña señal, y cuando agrego un nuevo número, subrayo el nombre en mayúsculas para recordarme que es reciente». El dedo de la señorita Marple recorrió las entradas familiares, el vicario, el Dr. Haydock, las tiendas del pueblo, varios amigos y familiares locales. Pero al final de la lista, una entrada final llamó su atención con la fuerza de un golpe físico. «¡Qué interesante!», murmuró. «Chester Cross». Escrita, además, en una mano bastante diferente a las demás. La señora Bantry se inclinó para examinarla. Su rostro se puso pálido. «Pero Jane, yo nunca escribí eso. Ni siquiera conozco el número de teléfono del mayor Hall de memoria. Y esa no es mi letra en absoluto». La escritura mostraba la inclinación característica de alguien que escribe con su mano no dominante, o quizá de quien intenta disfrazar su guión natural. El inspector Slack, que aún revisaba la nota de rescate, levantó la vista con un interés súbito. «¿Cuándo se habría agregado esta entrada, señora Bantry?» «Debe haber sido en algún momento después de anoche», respondió ella, visiblemente agitada. «Usé la lista cuando llamé a la señora Price Ridley sobre las flores de la iglesia,
y esa entrada ciertamente no estaba allí entonces. Los ojos de la señorita Marple brillaron con esa chispa particular que los conocedores de sus métodos sabían reconocer, el signo de que en su mente se estaban tejiendo conexiones decisivas. Alguien deseaba asegurarse de que, cuando llegara la llamada de la mañana afirmando ser del mayor Hall en Chester Cross, la casa no tuviera razones para dudar de la identidad o la ubicación del que llamaba. El doctor Haydock frunció el ceño, pensativo. Pero, seguramente Arthur habría reconocido la voz de Hall. Sirvieron juntos en Egipto durante 3 años. De hecho, doctor, asintió la señorita Marple. Lo que sugiere que la persona que llamó era notablemente hábil en la imitación. ¿O qué? Interrumpió Slack con impaciencia. O que la llamada no tenía la intención de engañar al coronel, sino de proporcionar una explicación plausible para su partida, a oídos de cualquiera que pudiera estar escuchando, respondió ella, con calma inquebrantable. En ese momento apareció James, con su característica eficiencia silenciosa. Mendigando su perdón, señora, dijo respetuosamente, ¿puedo preguntar sobre la caja de efectivo del fondo del hospital? La señora Bedos mencionó que fue retirada de la caja fuerte anoche, para el conteo mensual. Sí, James, asintió distraídamente la señora Bantry. Siempre contamos las contribuciones el último jueves del mes. La señora Bedos y Mason la llevaron a mi escritorio después de la cena. La atención de la señorita Marple se agudizó de inmediato. ¿Mason ayudó con la caja de efectivo? Por supuesto. Es bastante pesada cuando está llena de monedas, explicó la señora Bantry. La señora Bedos le pidió ayuda para moverla. ¿Y dónde se guarda normalmente la caja? En la caja fuerte, naturalmente. La llave está en el llavero de la sala azul, sobre la mesa del salón. La señorita Marple se dirigió de inmediato hacia la mesa, una hermosa pieza de Sheraton que había pertenecido a la abuela de la señora Bantry. Sobre su superficie pulida descansaban los objetos habituales, una bandeja de plata con tarjetas de visita, un pequeño plato para guantes y varias llaves necesarias para la rutina diaria. Con mirada aguda, observó un detalle apenas perceptible, un contorno rectangular en el polvo, como si un objeto pesado hubiese reposado allí antes de ser retirado. Aquí estuvo la caja de efectivo, murmuró, señalando la marca. La señora Bantry asintió con pesar. Sí. Bedos la colocó allí mientras preparaba las hojas de conteo. Siempre la devolvemos a la mesa antes de guardarla en la caja fuerte. Pero, el llavero de la sala azul, Jane. ¿Dónde está? La alarma se apoderó de su rostro mientras revolvía las llaves. Debería estar aquí. El de la sala azul lleva una borla de seda para distinguirlo de los demás. Una búsqueda exhaustiva reveló que había desaparecido. El inspector Slack frunció el ceño con gravedad. Así que, tenemos a alguien que sabía del conteo del fondo, conocía el paradero de la llave y tuvo acceso a la casa anoche. Y alguien que entendía las rutinas domésticas lo bastante bien como para predecir que el coronel Bantry acudiría de inmediato a un supuesto llamado de ayuda del mayor Hall, añadió la señorita Marple con serenidad. La señora Bedos apareció entonces, convocada por James. Confirmó que ella y Mason habían movido la caja, y que la había devuelto a la mesa antes de retirarse. La llave estaba en su lugar habitual cuando cerré la caja, afirmó con seguridad. Soy muy particular en esos asuntos. Pero cuando Mason fue interrogado nuevamente, se mostró nervioso, vago y contradictorio. La señorita Marple observó cómo sus manos temblaban mientras respondía. Lo más interesante, susurró a la señora Bantry, mientras los sirvientes regresaban a sus tareas. El reloj de la iglesia sonó las 10. Su tañido resonó como un eco ominoso por toda la casa. 1 hora y media restaba antes de la fecha límite del rescate, pero la mente de la señorita Marple ya había ido más allá de la crisis inmediata, hacia el oscuro entramado de engaños que se escondía bajo la superficie de los hechos. La sala azul, Dolly, dijo de repente, con voz grave pero serena. La sala azul. Creo que debemos examinar la sala azul con mucho cuidado. La señora Bantry parecía sorprendida. ¿La habitación azul? Pero se ha mantenido como una cámara de exposición durante años. Nadie la usa, excepto cuando tenemos invitados particularmente distinguidos. Sin embargo, la señorita Marple insistió suavemente. Tengo la fuerte sensación de que la sala azul guarda la clave para comprender lo que realmente le ha sucedido a Dear Arthur. La sala azul ocupaba la esquina del primer piso de Gossington Hall, con vistas al jardín de rosas y al parque que se extendía hacia el pueblo. La señora Bantry siempre la había mantenido como una de las mejores habitaciones de la casa, lista para recibir a los visitantes más ilustres.
Mientras subían la escalera de roble, la señora Bantry explicó la historia de la estancia a Miss Marple y al inspector Slack. La abuela de Arthur la decoró en la década de 1870. Todo en tonos de seda azul y muebles franceses. Lo hemos mantenido exactamente como ella lo dejó, aunque confieso que rara vez se usa, salvo para almacenamiento. ¿Almacenamiento?, preguntó la señorita Marple con gentil interés. Oh, nada desordenado, lo entiendes. Solo la mejor ropa de cama, y algunos documentos militares de Arthur que no deseamos guardar en la caja fuerte. El armario es bastante espacioso, y la señora Bedos mantiene todo bellamente ordenado. Se detuvieron ante la puerta de la sala azul, un hermoso panel de caoba con herrajes de latón que brillaban a pesar de la tenue luz de la mañana. La señora Bantry extendió la mano de manera automática hacia el lugar donde siempre colgaba la llave, y se detuvo con un pequeño grito de frustración. Por supuesto, falta la llave. ¡Qué tonta de mi parte, olvidarlo! El inspector Slack examinó la cerradura con ojo profesional. Está firmemente bloqueada, señora Bantry. Tendremos que encontrar la llave o forzar la puerta. Oh, no debemos dañar la puerta de la abuela, protestó la señora Bantry. Quizás James tenga una copia, o tal vez la señora Bedos sepa dónde se guarda otra. La señorita Marple, que observaba el corredor con su habitual atención meticulosa, de repente se arrodilló junto a una pequeña mesa contra la pared. Sus ojos brillaban con curiosidad. Lo más interesante, murmuró, tocando algo casi invisible. ¿Qué ha encontrado, señorita Marple?, preguntó el inspector Slack. Una borla de seda, inspector. Seda azul, para ser precisa, atrapada en la pata de esta mesa, como si alguien hubiese pasado por aquí con prisa. Se incorporó, caminó hacia la puerta y sus ojos recorrieron el suelo con precisión. Se detuvo de nuevo, agachándose para recoger un objeto que brillaba bajo la luz pálida que entraba por la ventana del pasillo. La llave de la sala azul, anunció con tranquila satisfacción. La señora Bantry abrió los ojos con asombro. Pero, ¿cómo demonios ha llegado al suelo? ¿Y dónde está el resto del llavero? La señorita Marple examinó la llave antes de insertarla en la cerradura. La borla de seda fue arrancada, Dolly, como si alguien la hubiera separado con urgencia considerable. Y mire, la llave tiene restos de arena fina, como si se hubiera usado en una cerradura que no se mantenía en perfectas condiciones. La llave giró suavemente, y la puerta se abrió para revelar la elegante cámara azul. La luz de la tarde iluminaba las paredes de damasco de seda y los muebles franceses, evocando una época más amable. La señora Bantry corrió a verificar sus tesoros, mientras el inspector Slack inició una búsqueda meticulosa. Pero la señorita Marple fue atraída directamente al gran armario que dominaba la pared principal. Este aroma es muy distintivo, Dolly, comentó, abriendo sus puertas y dejando escapar el perfume mezclado de cedro y algo más. Oh, sí. Eso es de la guerra, explicó la señora Bantry. Arthur lo usó como almacén médico improvisado. Una botella de cloroformo se rompió, y la madera absorbió el olor. Es inofensivo, pero nunca ha desaparecido del todo. La señorita Marple se inclinó dentro del armario, señalando un rincón. Inspector, ¿podría ayudarme a mover estas sábanas? Creo que hay algo detrás que requiere nuestra atención. Entre los tres retiraron con cuidado el contenido, revelando un panel trasero alterado. La madera mostraba signos claros de haber sido movida recientemente. ¡Cielos!, exclamó la señora Bantry. Había olvidado por completo la vieja escalera trasera. Fue sellada después de la guerra, cuando modernizamos los cuartos de servicio. ¿Sellada?, replicó el inspector Slack con creciente interés. Pues alguien la ha abierto. Mire, el aserrín es fresco y los clavos muestran marcas recientes. La señorita Marple pasó un dedo por el borde del panel. En efecto, alguien ha utilizado este pasaje, inspector. Y si no me equivoco, conecta con zonas de la casa que de otro modo serían inaccesibles. El rostro de la señora Bantry se puso pálido. La escalera trasera conduce al antiguo Servants' Hall, que se convirtió en trastero hace años. Más allá, conecta con el túnel hacia la casa de hielo. La casa de hielo, repitió Miss Marple pensativamente. Qué interesante, muy interesante. El panel cedió, y la escalera estrecha descendía hacia la oscuridad. El aire que ascendía olía a humedad, y también a algo más. Alguien ha pasado por aquí recientemente, afirmó Miss Marple con certeza. El polvo ha sido perturbado, y aún flota un débil olor a tabaco. El inspector Slack iluminó con su linterna.
Sí, huellas claras en el polvo. Y no son antiguas. La señora Bantry llevó un pañuelo a sus labios. Jane, ¿no creerás que Arthur? Miss Marple colocó suavemente su mano sobre la de su amiga. Creo, mi querida Dolly, que estamos mucho más cerca de encontrar a su esposo de lo que nos habríamos atrevido a esperar. Las implicaciones del hallazgo pesaban sobre ellos como una revelación inevitable. El secuestro del coronel Bantry dejaba de ser un misterio corriente, ahora adquiría dimensiones mucho más oscuras. Señora Bantry, dijo el inspector Slack con urgencia, cuando se abrió este pasaje por última vez, según su conocimiento. No desde 1919, inspector. Lo sellamos tras la guerra, cuando Arthur regresó de Egipto. La casa de hielo había caído en desuso, y pensamos que era más seguro cerrar los pasadizos. Miss Marple se inclinó de nuevo dentro del armario, su mirada fija en el punto del panel. El olor a cloroformo es más fuerte aquí, junto a la apertura, como si la vieja botella hubiera sido perturbada recientemente. Pero eso es imposible. Jane. La botella fue despejada hace años, cuando sellamos el pasaje. A menos que, sugirió la señorita Marple suavemente, alguien tuviera razones para introducir cloroformo en esta ubicación más recientemente. Pausa, campanas a lo lejos. El reloj de la iglesia en el pueblo dio las 11. Sus campanas se transportaban claramente a través del parque, recordándoles que el tiempo se estaba agotando. En una hora, la demanda de rescate alcanzaría su fecha límite. Pero la atención de la señorita Marple ya se había movido más allá de la falsa crisis, hacia el drama real que se desarrollaba en los pasajes ocultos debajo de Gossington Hall. Inspector, dijo con autoridad tranquila, creo que debemos examinar la casa de hielo de inmediato. Pero debemos proceder con la mayor precaución. Si mis sospechas son correctas, es posible que no seamos los únicos interesados en esa ubicación en particular. La revelación del pasaje secreto había transformado por completo el curso de la investigación. La teoría inicial del robo en la carretera del inspector Slack había dado paso a algo mucho más siniestro, un engaño cuidadosamente orquestado que golpeaba el corazón de Gossington Hall. Debemos proceder con la mayor precaución, repitió la señorita Marple con tono grave. Si el coronel Bantry está retenido en algún lugar dentro del antiguo complejo de la casa de hielo, no podemos arriesgarnos a alertar a sus captores de nuestro descubrimiento. El inspector Slack asintió sombríamente. Enviaré al sargento Lake a posicionar a los hombres discretamente alrededor de los terrenos. Pero no debemos hacer ningún movimiento obvio, hasta que sepamos exactamente con qué estamos tratando. La señora Bantry se aferró ansiosamente al brazo de su amiga. Jane, ¿realmente crees que Arthur podría estar tan cerca de casa todo este tiempo? Parece casi increíble que alguien pudiera esconderlo prácticamente debajo de nuestras narices. Me temo, mi querida Dolly, respondió Marple con suavidad, que los crímenes más audaces suelen tener éxito precisamente porque parecen muy improbables. ¿Quién pensaría en buscar a un hombre secuestrado en los terrenos de su propio patrimonio? Pausa, reloj del pasillo suena. A las 11:30, el inspector Slack tomó su decisión. Señorita Marple, propongo mantener la pretensión de cumplir con la demanda de rescate. Haré que mis hombres sean visibles en las carreteras hacia Toy Meadow, como si nos preparáramos para entregar la caja de efectivo del fondo del hospital. Mientras tanto, un grupo más reducido investigará la casa de hielo, sin despertar sospechas. Una excelente estrategia, inspector. Pero, Marple entrecerró los ojos con firmeza, podría sugerir que esperemos hasta después del anochecer. Si alguien vigila la casa de hielo, tendremos muchas más posibilidades de acercarnos bajo la oscuridad, sin ser detectados. La señora Bantry parecía angustiada por la demora. Pero Jane, si Arthur está siendo prisionero, ha sobrevivido hasta ahora, querida. Unas horas más marcarán poca diferencia. Y es esencial que no precipitemos una crisis con acciones apresuradas. Transición narrativa, tono pausado. La tarde transcurrió con lentitud agonizante. El inspector Slack hizo una gran demostración de colocar a sus agentes en Chester Cross Road, mientras que el sargento Lake reunía inteligencia sobre la casa de hielo. La señora Bantry trató de mantener la rutina del hogar, aunque su ansiedad era evidente para todos. La señorita Marple, mientras tanto, pasó las horas en contemplación tranquila, revisando cada detalle descubierto, la falsa llamada telefónica, el engaño con el automóvil, la llave perdida, el pasaje secreto. Todo apuntaba a alguien con un conocimiento íntimo de Gossington Hall y de sus habitantes. Cuando cayó la oscuridad, Marple se encontró observando al personal con renovada atención. James, con sus 30 años de servicio fiel,
parecía intachable. La señora Bedos, igualmente. Pero Mason, el nuevo chofer, seguía siendo un enigma, nervioso, contradictorio. Señora Bantry, dijo en voz baja mientras tomaban el té en el salón. Cuénteme más sobre cómo Mason llegó a su servicio. Oh, fue recomendado por el señor Ashcroft, nuestro consejero parroquial. Ha sido muy útil con el Hospital Fund este año, y cuando nuestro chofer anterior se marchó a Londres, Ned sugirió que contactáramos con la Agencia Nacional, donde Mason estaba registrado. Los ojos de Marple brillaron con interés. ¿El señor Ashcroft lo recomendó personalmente? Sí. Dijo que Mason tenía excelentes referencias, aunque confieso que Arthur tuvo algunas reservas. No algo serio, solo la sensación de que no terminaba de acomodarse. Transición con tensión creciente. Al caer la noche, Slack regresó con el sargento Lake y 2 agentes. Habían mantenido la farsa visible, reforzando la ilusión del pago del rescate. No hay señal de nadie acercándose a Toy Meadow, informó Slack. Lo que sugiere, señorita Marple, que su teoría puede ser correcta. A las 10 en punto, el pequeño grupo se reunió en la sala azul. Marple insistió en unirse a la expedición, a pesar de las protestas del inspector. Mi querido inspector, dijo con firmeza, tengo observaciones que pueden resultar cruciales para la recuperación segura del coronel Bantry. Descendieron por el pasaje secreto a la luz de las linternas. Sus pasos resonaban huecos en la estrecha escalera. El aire se volvió más frío, más húmedo, conforme avanzaban en las entrañas de la antigua casa. El pasaje desembocó en un salón de sirvientes olvidado, lleno de muebles cubiertos de polvo. Más allá, un túnel conducía a la casa de hielo, húmedo, mugriento, cargado de décadas de abandono. De pronto, Marple levantó una mano. Escuchen. Un leve movimiento se oía en la distancia. Slack ordenó silencio absoluto mientras se acercaban. El túnel terminaba en una puerta de madera, apenas entreabierta. Un delgado haz de luz se filtraba desde dentro. A través de la rendija, vieron la cámara circular, la antigua casa de hielo. Y allí, en la esquina, encorvado contra la pared, el coronel Bantry, atado, amordazado, pero vivo, con ojos encendidos de esperanza. Pausa dramática. Unos pasos resonaron en el túnel. Mason apareció, cargando un saco y un termo. Su nerviosismo había desaparecido, sustituido por fría determinación. Slack aguardó. Y cuando Mason entró en la cámara, dio un paso al frente. Policía. Estás bajo arresto. Mason dio la vuelta, en estado de shock, dejando caer sus cargas, cuando el sargento Lake y los agentes se movieron rápidamente para aprehenderlo. Un murmullo recorrió la sala. El contenido de su saco se derramó sobre el piso de piedra, los libros de contabilidad en blanco, cuidadosamente envueltos para parecerse al fondo del hospital Cashbox, una bobina de hilo negro, y una media máscara, que habría ocultado sus características. Cuando la policía aseguró a su prisionero, la señorita Marple se movió rápidamente al lado del coronel Bantry. Su voz cálida, pero firme. Estaba frío y rígido por su confinamiento, aunque sus ojos brillaban de alivio, y no poca cantidad de admiración por sus rescatadores. Dash inteligente de tu parte, Jane, dijo tan pronto como se quitó la mordaza. Sabía que algo andaba mal desde el momento en que respondí esa llamada telefónica. El compañero dijo que era Edward Hall, pero no sonó de alguna manera. Pausa breve. La persona que llamó esta mañana usó todas las palabras correctas, pero el ritmo estaba mal. Y me llamó viejo en un momento, lo que Edward nunca haría. El inspector Slack levantó la vista de su interrogatorio de Mason. Tono grave. El compañero afirma que es solo el errand boy, señorita Marple. Dice que fue contratado por alguien más, quien prometió recoger el rescate en el peaje. La señorita Marple ayudó al coronel Bantry a ponerse de pie, señalando con calma que llevaba pesadas botas con tachuelas, en lugar de su calzado habitual. Inspector, dijo suavemente, más esclarecedor imposible. Y sospecho que encontraremos que estas botas han estado creando algunas huellas muy engañosas alrededor de los terrenos. Mientras se preparaban para escoltar a su prisionero de regreso a la casa, la señorita Marple hizo una pausa para examinar la casa de hielo más de cerca. Tono reflexivo, casi susurrante. Oculta debajo de la rejilla que cubría un antiguo canal de drenaje, descubrió evidencia clara de que alguien había estado usando esa ubicación como base de operaciones durante algún tiempo. La pregunta ahora, inspector, dijo en voz baja, con gravedad, es, ¿quién reclutó a Mason para esta elaborada farsa, y cuál era su verdadero objetivo al eliminar al coronel Bantry de Gossington Hall?
El regreso a la mansión continuó con toda la dignidad que merecía el rescate del coronel Bantry, aunque el hombre requirió asistencia tras sus horas de confinamiento. El doctor Haydock, convocado por teléfono, lo pronunció magullado, pero esencialmente sólido, recomendando nada más que calor, brandy, y una noche de descanso adecuada. Mason, esposado de forma segura entre dos agentes, se agitaba cada vez más durante la caminata de regreso. Su desafío anterior se había desmoronado por completo, reemplazado por las protestas gimoteantes de un hombre que comprendía, al fin, la magnitud de su situación legal. Nunca quise ningún daño real para el coronel. Repitió una y otra vez, cuando el inspector Slack estableció una sala de interrogatorios temporal en la Morning Room. Estaba haciendo lo que me dijeron. Ese caballero dijo que todo era solo enseñarle al hogar una lección sobre seguridad. La expresión del inspector Slack se mantuvo profesionalmente escéptica. ¿Y qué caballero sería ese, Mason? No sé su nombre real, señor. Lo conocí en el Crown and Anchor, en Matchbenham. Titubeante. Dijo que había buen dinero, si seguía exactamente sus instrucciones. La señorita Marple, que había estado observando silenciosamente desde su silla junto a la ventana, se inclinó hacia adelante con gentil interés. ¿Y esas instrucciones?, preguntó con calma, ¿involucraban la creación de la ilusión de que el coronel Bantry se había alejado esta mañana? Mason asintió miserablemente. Sí. El hilo en la campana del garaje, la llamada telefónica al amanecer fingiendo ser Edward Hall, pero juro que nunca pensé que iría tan lejos. Sin embargo, interrumpió con severidad el inspector Slack, escribiste una nota de rescate que exigía dinero. Esa era su idea también, señor. Dijo que tenía que parecer un secuestro adecuado, o nadie lo creería. La señora Bantry, que había mantenido una compostura admirable durante los dramáticos eventos de la noche, de repente dudó, con la voz cargada de incredulidad. Mason, ¿dónde escribió esa nota de rescate? Seguramente no en sus propias habitaciones. El rostro del chófer se sonrojó de un rojo intenso. En la casa, señora. Usé la máquina de escribir en la Morning Room. Lo hice, pero solo después de que el coronel estaba bien seguro. Las cejas del inspector Slack se alzaron bruscamente. Entonces tuviste acceso a la casa durante la noche. La puerta trasera, señor. El caballero, él sabía de las rutas de la casa. Una mirada significativa cruzó entre el inspector y la señora Bantry. El sargento Lake, registrando el cuarto de Mason, descubrió una colección de artículos que contaban en detalle la historia del engaño de esa mañana. Las notas de rescate y su escritura peculiar tienen mucho sentido ahora, observó Miss Marple con calma, antes de añadir, inspector, si examina la tecla E en la máquina de escribir de la señora Bantry, creo que la encontrará un poco desalineada. El inspector envió de inmediato a un agente. Minutos después, el hombre regresó para confirmar la predicción de la anciana. El ojo de la letra E golpeaba notablemente más alto que el resto, creando la irregularidad distintiva que habían observado en la nota de rescate. Por lo tanto, concluyó el inspector Slack, sombríamente, la nota definitivamente se escribió en esta casa. Lo cual significa que Mason tenía acceso pleno a las instalaciones. Una búsqueda adicional reveló más pruebas. En el pequeño brasero del boatroom, los restos de papeles quemados sugerían un uso reciente. Entre las cenizas, los ojos agudos de Miss Marple detectaron fragmentos de lo que parecía ser una plantilla de papel, usada para bloquear letras y disfrazar la escritura a mano. Una técnica común entre delincuentes aficionados, explicó al grupo fascinado, que desean ocultar su estilo real de escritura. El coronel Bantry, considerablemente refrescado por los cuidados del doctor Haydock, se había unido de nuevo a la investigación con determinación. El hombre que telefoneó esta mañana, dijo pensativamente. Su voz era familiar de alguna manera, aunque no pude ubicarla en ese momento. ¿Familiar en qué sentido, Arthur?, preguntó la señorita Marple con gran interés. El acento era local, ciertamente. Y sabía exactamente cómo hablaría Edward Hall, usó todas las frases y expresiones correctas. Pero, pausa intensa, había algo que no estaba bien en el ritmo. Mason, cada vez más desesperado mientras la evidencia se acumulaba contra él, de repente estalló en una nueva revelación. No fue mi idea pedir el dinero del fondo del hospital, señor. El caballero, él fue muy particular al respecto. Dijo que tenía que ser la dichosa caja de efectivo. Nada más serviría. Esta admisión causó un murmullo inmediato entre los investigadores. La señora Bantry parecía especialmente preocupada por las implicaciones. Pero, ¿por qué el fondo del hospital específicamente?, se preguntó en voz alta.
Como mencioné antes, contiene quizás 40 libras como máximo. Seguramente, cualquier criminal racional habría preferido joyas o plata de la casa. Los ojos de la señorita Marple brillaron con ese destello particular que siempre señalaba importantes conexiones. A menos que, mi querida Dolly, el dinero en sí nunca haya sido el verdadero objetivo. Entonces, ¿qué fue? Exigió el inspector Slack, con voz cargada de tensión. Miss Marple lo miró con calma. Considere, inspector, la administración del fondo del hospital. ¿Quién tiene acceso a los registros? ¿Quién sabe exactamente cuánto se ha recaudado, y de quién? El rostro de la señora Bantry se puso pálido cuando la comprensión amaneció en su mente. Los consejeros parroquiales, por supuesto. Y, particularmente, Ned Ashcroft, que ha presidido la campaña de fondos este año. El mismo señor Ashcroft, observó Miss Marple, suavemente, casi como una sentencia. El mismo que recomendó a Mason para el puesto de chofer. Un silencio helado cayó sobre la sala, mientras las implicaciones se asentaban en todos los presentes. Si las sospechas de Miss Marple eran correctas, aquello no era un simple secuestro por rescate, sino algo mucho más complejo. El inspector Slack volvió a Mason, con renovada intensidad en la mirada. La descripción de Mason, cuando finalmente se extrajo a través del interrogatorio paciente, pintó la imagen de un hombre bien vestido, de mediana edad, con conocimiento local y una considerable familiaridad con las rutinas de Gossington Hall. Lo más significativo, había instruido específicamente a Mason para asegurarse de que la señora Bantry trajera los registros del fondo del hospital junto con la caja de efectivo al intercambio de rescate. El libro mayor, Dolly, exclamó de repente la señorita Marple con aguda claridad. ¿Dónde guardas el libro mayor del fondo hospitalario? ¿Por qué? Con la caja de efectivo en sí, por supuesto. Siempre mantengo registros detallados de todas las contribuciones y gastos, respondió la señora Bantry con naturalidad. La señorita Marple asintió lentamente, mientras las piezas finales del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente notablemente aguda. Entonces creo, inspector, que debemos examinar esos registros con mucho cuidado. Y quizás, lo más importante, debemos descubrir por qué alguien estaba tan desesperado por obtenerlos, que fue capaz de orquestar esta elaborada farsa. El reloj de la iglesia dio las 12 campanadas de medianoche, cuando la investigación entró en su fase final. Pero la atención de la señorita Marple ya se había desplazado más allá de la confesión de Mason, hacia el misterio más profundo. ¿Quién había orquestado todo el asunto, y por qué el libro mayor del hospital valía un riesgo tan extraordinario? El brandy había devuelto gran parte del vigor natural al coronel Bantry. Ahora se sentaba ante el fuego del salón, con el aire satisfecho de un hombre que había sobrevivido a una aventura y vivía para contar la historia. La señorita Marple, acomodada en la silla opuesta, dejaba que sus agujas de tejer hicieran clic con precisión mecánica, mientras su mente trabajaba a través del intrincado patrón de engaño que poco a poco se revelaba. Ahora, Arthur, dijo suavemente, con una sonrisa paciente, me gustaría que nos cuentes exactamente lo que sucedió desde el momento en que respondiste a aquella llamada telefónica esta mañana. El coronel Bantry se removió en su asiento, haciendo una mueca por el prolongado confinamiento. Me despertó de un sueño profundo, lo hizo el timbre de la campana. La voz en el otro extremo afirmaba ser Edward Hall. Decía que había tenido algún problema de automovilismo cerca de Chester Cross y necesitaba asistencia inmediata. ¿Y aceptaste eso sin dudar? Preguntó la señorita Marple con calma inquisitiva. Bueno, naturalmente, Edward es un viejo amigo. Y uno no deja a un compañero varado en un camino rural al amanecer, aunque debo decir que algo me pareció extraño incluso entonces. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, ansiosa. ¿Qué tipo de cosas, Arthur? Las frases, querida. Edward tiene su manera particular de hablar. Ya sabes, la precisión militar, nunca desperdicia palabras. Pero la persona que llamó esta mañana fue mucho más habladora de lo habitual. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un instante. ¿Puedes recordar las palabras exactas? El coronel frunció el ceño, concentrado. Dijo, correcto eres, viejo, 20 minutos. Lo cual es precisamente lo que diría Edward. Pero antes, estoy bastante seguro de que usó la frase, correcto eres, vieja, y Edward nunca me ha llamado así en 30 años de amistad. El inspector Slack levantó la vista de sus notas, intrigado. ¿Un desliz de la lengua, tal vez? Lo más probable, replicó la señorita Marple con serenidad. El hábito de alguien acostumbrado a dirigirse a las mujeres de esa manera en particular. Reanudó su tejido,
pero sus ojos brillaban con ese destello peculiar que quienes la conocían bien sabían reconocer. Continúa, Arthur. ¿Qué pasó después de que saliste de tu habitación? Me vestí rápidamente y bajé al garaje. Me resultaba extraño que Mason no estuviera allí. Por lo general, él madruga para atender los motores. Pensé que simplemente tomaría el Wolseley, en lugar de despertar innecesariamente a la casa. Pero, en realidad, nunca llegaste al garaje, intervino con calma la señorita Marple. El coronel asintió con pesar. Fui interceptado en el biquet lateral, justo cuando atajaba por los arbustos. El hombre salió de detrás de los rododendros, audaz como el mismo demonio. ¿Pudiste ver su rostro?, preguntó el inspector. Parcialmente. Llevaba una media máscara, pero su constitución y su manera parecían familiares. Antes de que pudiera desafiarlo, me presionaron algo sobre la nariz y la boca. Cloroformo, sospecho, por el olor y el efecto inmediato. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Y al recuperar la conciencia? Me encontré en esa casa de hielo, confuso, con las manos y pies atados. Mis propias botas habían sido retiradas y reemplazadas por estas pesadas cosas claveteadas, dijo con disgusto, mirando el calzado embarrado. Infernales, puedo decirte. El inspector Slack examinó las botas con ojo profesional. Botas de jardinero, por el aspecto. Probablemente tomadas del cobertizo de herramientas para crear huellas falsas alrededor de los terrenos. Ingenioso, observó con calma la señorita Marple. Alguien deseaba sugerir que lo habían arrastrado por la fuerza a través del barro, dejando una clara evidencia de lucha. La señora Bantry escuchaba cada vez más agitada. Pero Jane, ¿quién podría haber planeado un engaño tan elaborado? Requiere un conocimiento tan detallado de nuestras rutinas. La señorita Marple dejó su tejido sobre la falda, y enumeró con voz serena. Consideremos lo que sabemos, mis queridos. Alguien con acceso a la casa añadió una entrada falsa a la lista telefónica. Alguien sabía exactamente cuándo se movería la caja del fondo del hospital desde la caja fuerte. Alguien entendía las rutinas matutinas lo suficiente como para prever que James estaría en la despensa en el momento crucial. Mason podría haber proporcionado gran parte de esa información, apuntó el inspector Slack. De hecho, inspector. Pero Mason claramente no es el autor intelectual. Su nerviosismo, sus torpes intentos de engaño, su obvio terror al ser arrestado, todo sugiere a un hombre obedeciendo órdenes, no planeando su propio crimen. El coronel Bantry se movió inquieto. La voz del teléfono esta mañana, Jane, he estado pensando, estoy cada vez más convencido de haberla escuchado antes, en otro contexto. ¿En qué contexto, Arthur?, preguntó la señorita Marple con sereno interés. Reuniones parroquiales, creo. Alguien acostumbrado a hablar en público, con autoridad sobre asuntos locales. Las implicaciones cayeron sobre la sala como una niebla espesa. La señora Bantry se puso pálida, comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía el razonamiento de su amiga. El fondo hospitalario, susurró. Alguien necesitaba esos registros con desesperación. ¿Pero por qué, querida Dolly?, preguntó la señorita Marple con gravedad. ¿Qué podría ser tan perjudicial en esos registros, que alguien se arriesgara a un cargo de secuestro para obtenerlos? La señora Bantry se levantó, cruzó la sala y abrió su escritorio. Sacó el libro mayor encuadernado en cuero, que contenía los registros financieros del fondo. Siempre he sido meticulosa, Jane. Cada penique anotado, cada gasto documentado. Miss Marple aceptó el ledger y comenzó a examinar sus contenidos con detenimiento. Pausa breve. Las columnas de cifras, que podrían haber pasado desapercibidas para un observador menos cuidadoso, revelaban irregularidades inquietantes. Tono reflexivo, contribuciones que habían sido registradas, pero nunca depositadas. Con sorpresa contenida, gastos que aparecían más allá de las cantidades razonables. Pausa dramática, y manipulaciones sutiles, tan finamente ejecutadas, que serían casi imposibles de detectar sin un escrutinio paciente y cuidadoso. ¿En la caja fuerte? Tono de sorpresa contenida. ¿Está sugiriendo que alguien en el consejo de la parroquia ha estado malversando el fondo hospitalario? Estoy sugiriendo, Arthur, respondió Miss Marple con serenidad, que alguien descubrió que su robo estaba a punto de ser expuesto. Pausa breve, tono grave, y tomó medidas desesperadas para evitar esa exposición. El salón se quedó en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj de chimenea. Afuera, los primeros indicios de amanecer comenzaban a teñir el cielo oriental, marcando el final de una noche que había transformado un secuestro aparentemente simple.
Pausa larga, en algo mucho más complejo e inquietante. Miss Marple reanudó su tejido de punto, aunque su mente ya se movía con claridad hacia la confrontación final, aquella que resolvería el misterio de la desaparición del coronel Bantry y expondría la red de engaño que había atrapado a Gossington Hall. El sol de la mañana atravesó las altas ventanas del salón de dibujo de Gossington Hall, cuando la casa se reunió para lo que Miss Marple había denominado, con solemne calma, la contabilidad final. El inspector Slack había pasado las primeras horas reuniendo a las diversas partes cuya presencia sería esencial para cerrar el misterio. La señora Bantry, aunque pálida por la tensión de las últimas 24 horas, había insistido en servirte a la compañía reunida, con su gracia habitual. El coronel Bantry, considerablemente restaurado tras una noche de descanso adecuada, se sentó junto a la chimenea con el aire de un hombre ansioso por ver cumplida la justicia. El doctor Haydock ocupaba su silla habitual, mientras James y la señora Beddoes representaban al leal personal doméstico, que había servido a la familia con dedicación inquebrantable. Mason, aún bajo custodia pero liberado temporalmente para la ocasión, se movía nerviosamente en su asiento junto al inspector Slack y al sargento Lake. Su confesión de la noche anterior había aportado pruebas cruciales, pero Miss Marple sospechaba que aún había revelaciones por venir. El último en unirse a la asamblea fue el señor Ned Ashcroft, el consejero parroquial cuya implicación en la campaña de recaudación del fondo hospitalario hacía esencial su presencia. Era un hombre de unos 50 años, de tez rojiza y maneras expansivas, propio de quien está acostumbrado a la política de aldea y al discurso público. Su sorpresa al ser convocado a Gossington Hall a una hora tan temprana parecía, en apariencia, completamente genuina. Damas y caballeros, comenzó Miss Marple, dejando su taza de té con precisión característica, hemos pasado un tiempo considerable examinando los diversos hilos de este curioso asunto. Pausa breve, tono creciente, y creo que ahora podemos tejerlos en un patrón coherente. Se levantó y se dirigió hacia la ventana, donde la luz de la mañana iluminaba los terrenos que habían sido escenario de aquel inquietante drama. El crimen que hemos descubierto no es, como se supuso en un principio, un simple caso de secuestro para obtener un rescate. Tono firme, más bien, se trata de un engaño elaborado, diseñado para lograr dos objetivos específicos. Primero, eliminar al coronel Bantry de Gossington Hall en un momento crucial. Pausa dramática. Y segundo, atraer a la señora Bantry lejos de la casa con los registros del fondo hospitalario. El inspector Slack se inclinó hacia adelante, con profesional interés. ¿Está sugiriendo, señorita Marple, que esto nunca tuvo que ver con el dinero del rescate? Precisamente, inspector. Tono seguro. El verdadero motivo era la desesperada necesidad de obtener y destruir el libro mayor del fondo hospitalario antes de la reunión parroquial de la próxima semana, una reunión que habría expuesto, sin lugar a dudas, ciertas irregularidades financieras. El señor Ashcroft se removió incómodo en su asiento. Señorita Marple, seguramente no está sugiriendo que haya problemas con las cuentas del fondo hospitalario. He sido más que meticuloso en su administración. Miss Marple lo observó con esos ojos azules, suaves en apariencia, pero capaces de desnudar verdades ocultas. En efecto, ha sido meticuloso, señor Ashcroft. Pausa breve, meticuloso en el registro de pequeñas contribuciones, meticuloso en inflar los gastos con pagos ficticios a proveedores inexistentes, y meticuloso en cubrir sus huellas mediante la manipulación de los registros. La acusación cayó en el salón tranquilo como una piedra en agua inmóvil. El rostro de Ashcroft se tiñó de un rojo intenso, aunque su voz permaneció firme. Ese es un cargo muy serio, señorita Marple. Espero que disponga de pruebas sustanciales que lo respalden. Oh, pero sí las tengo, señor Ashcroft. Tono firme, con suavidad demoledora. Comenzamos, quizá, con el método de su crimen. Miss Marple se dirigió al escritorio de la señora Bantry y recuperó el libro mayor del fondo hospitalario que habían examinado la noche anterior. Sabía que la señora Bantry llevaba un control meticuloso de cada gasto, y sabía también que la reunión parroquial de la próxima semana incluiría una revisión exhaustiva de todas las cuentas. Pausa reflexiva. Su malversación, aunque ingeniosamente disfrazada, jamás habría sobrevivido a tal escrutinio. Abrió el libro y señaló las alteraciones. Necesitaba tiempo para alterar estos registros de manera definitiva, y para ello necesitaba, además, que la señora Bantry estuviese fuera de la casa, de modo que sus acciones no fueran descubiertas de inmediato. El coronel Bantry, que había escuchado con asombro creciente, intervino con incredulidad. Jane, ¿me estás diciendo que Ned Ashcroft orquestó mi secuestro simplemente para acceder a los libros de cuentas? No simplemente, Arthur.
respondió Miss Marple con firmeza serena. Necesitaba retirarlo de la propiedad porque usted realiza su inspección semanal de la seguridad todos los jueves por la mañana. Y, de haber seguido su rutina habitual, habría descubierto las cerraduras manipuladas en la casa de hielo. Pausa breve, tono grave, y la evidencia de actividad reciente en los pasajes abandonados. La compostura del señor Ashcroft comenzaba a quebrarse bajo el peso de la exposición metódica de Miss Marple. Todo esto es especulación, señorita Marple. No tiene pruebas de ninguna irregularidad de mi parte. ¿No? El tono de Miss Marple permaneció gentil, pero sus palabras llevaban la fuerza de la certeza absoluta. Examinemos la evidencia sistemáticamente. Con calma implacable, comenzó a enumerar las pistas acumuladas durante su investigación. Primero, la llamada telefónica que atrajo al coronel Bantry de su cama. Mason ha confesado que la hizo bajo la instrucción de un misterioso caballero. Pero, pausa breve, tono grave, el coronel Bantry reconoció ciertas peculiaridades en el habla de la persona que llamaba. Ella se volvió hacia él, y el coronel asintió sombríamente. La frase, correcto eres, vieja. He estado pensando en eso toda la noche, y sé exactamente dónde la he escuchado regularmente. ¿Dónde, Arthur? En las reuniones del consejo parroquial, Jane. Pausa breve, tono firme. Ned Ashcroft usa esa expresión habitualmente al dirigirse a las damas del comité. El rostro del señor Ashcroft se ensombreció, pero su voz aún buscaba sostenerse en inocencia. Eso es puramente circunstancial, coronel. Cientos de hombres usan expresiones similares. Miss Marple, imperturbable, continuó deshaciendo su coartada pieza por pieza. Segundo, la colocación de Mason en este hogar. Usted lo recomendó personalmente, señor Ashcroft, alegando que tenía excelentes referencias de una agencia nacional. Sospecho que, en realidad, fue usted mismo quien organizó dichas referencias. El inspector Slack, anotando en su cuaderno oficial, comentó con profesional sequedad. Desde luego verificaremos esa afirmación, señorita Marple. Ella prosiguió, con serenidad inexorable. Tercero, el conocimiento íntimo de las rutinas domésticas mostrado por los delincuentes. Alguien sabía exactamente cuándo se trasladaba la caja del fondo del hospital desde la caja fuerte. Alguien sabía que James estaría ocupado en la despensa durante las horas cruciales de la mañana. Alguien entendía que el coronel Bantry respondería sin dudar a una llamada de auxilio desde el granero. La señora Bantry, que escuchaba con creciente angustia, exclamó: «Pero Ned, ¿cómo podía saber todos esos detalles sobre nuestro hogar?» A través de una observación cuidadosa, respondió Miss Marple con ternura, aunque sin compasión. Durante sus visitas regulares en nombre del fondo hospitalario. El señor Ashcroft ha sido un invitado frecuente en Gossington Hall durante meses, aparentemente para coordinar la campaña de recaudación, pero en realidad, reuniendo información para su empresa criminal. El golpe final llegó cuando Miss Marple se acercó a la mesa del salón, donde aún quedaban esparcidos varios documentos de la investigación del día anterior. Con delicadeza, recuperó una hoja que había pasado inadvertida en la confusión. La señora Bantry dejó accidentalmente esta página del libro mayor sobre la mesa del pasillo ayer por la mañana. Y usted, señor Ashcroft, no pudo evitar delatarse. Ella tomó suavemente su mano derecha, revelando una mancha de tinta oscura en el pulgar. Esta marca coincide exactamente con la mancha en la esquina del papel. Usted alcanzó esa página antes de que yo mencionara siquiera su significado. Pausa breve, tono grave, la acción inconsciente de un hombre culpable, que reconoce la evidencia de su propio crimen. El salón quedó en silencio. El peso de la verdad se asentó sobre todos los presentes. Los hombros del señor Ashcroft se hundieron, derrotados. Su abundante confianza pública se desmoronó. Nunca se suponía que fuera tan lejos, murmuró con voz apagada. Solo unas pocas libras aquí y allá, cantidades que nadie notaría. Pero entonces la señora Bantry anunció la auditoría integral, y supe que me arruinaría. El inspector Slack se levantó, colocándolo bajo arresto, mientras Mason, visiblemente aliviado, comprendía que ya no sería él el único foco del enjuiciamiento. Su papel, aunque serio, había sido más de cómplice involuntario que de autor intelectual. Cuando los diversos actores de aquel drama fueron escoltados fuera del salón, Miss Marple regresó a su asiento junto a la ventana, y retomó su labor de punto con tranquila naturalidad. El sol de la mañana subía más alto, disipando los últimos restos de niebla sobre los parques, revelando a Gossington Hall en toda su belleza apacible.
Jamás habrías creído que Arthur había ido tan lejos, ¿verdad, Jane? Dijo suavemente la señora Bantry. Miss Marple sonrió con una satisfacción tranquila. No con su pipa aún caliente en la repisa, mi querida Dolly. Pausa breve, tono reflexivo, los hombres siempre regresan a sus hábitos, y los villanos también. El señor Ashcroft, con sus giros de lenguaje, sus rutinas previsibles y su desesperada necesidad de proteger su reputación, estaba destinado a caer en la trampa de sus propios hábitos. Se inclinó para servirte fresco, ese ritual sereno que marcaba el final de otro misterio resuelto gracias a la paciencia, la observación cuidadosa, y la certeza de que los crímenes más extraordinarios suelen nacer de motivaciones pequeñas, profundamente humanas, que llevan a la gente común a crímenes extraordinarios.